Hace unos días vino un cliente en mi trabajo y se puso a hablar conmigo, además de despacharlo, se puso a hablarme, a contarme historias, a contarme cosas. Y no sé cómo fue que llegamos a un asunto. Él me contó de un abogado muy bueno, me decía. Y me contó un caso que él resolvió, este abogado. Y dice que hace ya unas cuantas décadas, no sé en qué época era exactamente, pero parece que hubo en un prostíbulo o algo así, ciertos casos en que se produjeron los abortos, o sea, se interrumpieron esos embarazos. Y había ahí pues responsables, las señoritas que abortaron, los médicos, diferentes personas que habían estado involucradas en esto. Y en esa época eso estaba muy castigado por la ley. Las cosas han cambiado, no vamos a entrar ahora en estos asuntos, pero la ley condenaba de una forma muy fuerte, muy rigurosa esos actos. Y esa gente era culpable. Esa gente, eso realmente pues se había producido, pero contrataron a ese abogado. Y él, para decirme lo bueno que era esa persona en su trabajo, ¿no? Él dice, ese ya es un hombre anciano, pero es aún vivo. Y dijo que en el juicio que estaba perdido, o sea, esta gente era culpable, esta gente había cometido esos actos, ¿no? Pero en esa defensa, ese abogado dijo, bueno, para que haya un aborto es necesario que antes haya habido un embarazo. Por supuesto que sí, todo el mundo pues estuvo de acuerdo en eso. Y él dijo, bueno, pues alguien me puede presentar un informe médico certificado o algo que manifieste que estas señoritas estaban embarazadas. Claro, esos documentos no existían, no hubo ningún documento en eso, pero sabía que eso no se había hecho, ¿no? Y ahí ganaron el caso. O sea, ahí esa gente que era culpable, que habían cometido eso, quedaron exentos, quedaron libres, por una pericia, por una astucia de una persona que era muy buena en su trabajo y que de esa forma defendió a gente culpable y dejaron de recibir pues, su juicio, ¿verdad? La justicia no pudo ejecutar sentencia pues, de condena contra ellos por la labor de ese buen abogado. Ya veis de qué manera esa astucia, el hombre lo contaba para hacerme ver lo bueno que era esa persona en su trabajo. Como incluso en este mundo, por supuesto, no en el ámbito donde Dios manifiesta la verdad, pero en este mundo la verdad puede ser de alguna forma anulada por la astucia de alguien que hace pues muy bien su trabajo. Tener un buen abogado es importantísimo cuando tienes que defenderte ante una justicia que te puede condenar. Es importantísimo. Si no tienes un buen abogado, ya sea para bien o para mal, ya sea que seas inocente o seas culpable, esos eran culpables y mira de qué manera se libraron. Pero si eres inocente, también la astucia de la acusación te puede llevar a la cárcel, te puede llevar a una condena, siendo tú inocente si no tienes un buen abogado que sepa cómo defenderte. Pues es importantísimo poder tener a alguien que te represente, alguien que ejerza su labor en este sentido y que sea bueno, porque la verdad, ya digo, aún puede ser burlada a través de estrategias y artimañas legales que los abogados, pues ese es su trabajo, ¿verdad? Saber cómo hacer todo esto. Nosotros sabemos que todo ser humano va a comparecer ante Dios para dar cuentas. Y sabemos que todo ser humano está expuesto a una ley que es verdadera, que nos condena a una
muerte eterna. ¿Por causa de qué? De nuestro pecado. Sabemos que toda la humanidad nace bajo esa maldición, bajo esa condición, y que la ley verdadera nos condena. Y de eso, pues, esa es la verdad. Y ante Dios no hay estrategia que valga para poder burlar la verdad. Por otra parte, esa es una ley justa. La ley de Dios es justa, ¿verdad? Es justa, es santa y condena el pecado. Esa es una verdad que nos está acusando y condenando a los seres humanos. Pero después también, si vamos al asunto de los que somos hijos de Dios, de los que hemos sido, gracias a Jesucristo, librados de esa condenación, porque Él en la cruz se encargó de resolver ese problema que teníamos nosotros con la ley de Dios, y ya no estamos en condenación. Pero sabemos que estamos en un mundo que no acepta a Dios, que es un reino hostil respecto al reino de Dios, y nosotros estamos siendo aquí enemigos en el mundo. Y por tanto el mundo injustamente arremete contra nosotros para hacernos mal, para perseguirnos y para detener todo aquello que es de Dios, de nosotros. Por tanto, el cristiano tiene un problema en este mundo y necesitamos un buen representante, un buen abogado que nos defienda ante el mundo. El cristiano, además, por ser hijo de Dios, nuestra identidad es nueva, ¿verdad? Ya no somos pecadores, pero estamos en un cuerpo corrompido por el pecado y seguimos pecando. ¿Es así o no? Siendo hijos de Dios, hacemos cosas que no son agradables delante de Dios. Ahora, nuestra identidad ya es nueva. Somos hijos, pero somos hijos que aún desobedecen. Somos hijos que aún pecan. Por tanto, necesitamos ya no esa limpieza general, ya no esa nueva identidad que recibimos un día cuando creímos en Jesucristo. Pero necesitamos ser limpiados continuamente. Necesitamos a un abogado que continuamente, siendo hijos, nos siga defendiendo ante la ley de Dios. Y necesitamos también ahora un abogado que nos defienda ante las leyes injustas del mundo. Por tanto, necesitamos dos abogados. Este mensaje se titula Dos abogados, porque Dios ha provisto dos abogados para sus hijos. Vamos a ver el primero. Vamos a la primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es el primer abogado que vamos a ver, Jesucristo. Un abogado, la palabra original que aparece aquí es paráclitos. Es la misma palabra que usa para referirse al Espíritu Santo como nuestro consolador. Perdón. Un paráclitos es el que intercede, el que habla a favor de otro, el que defiende la causa de aquel a quien está representando. Es básicamente un abogado, ¿verdad? Un paráclitos es la palabra original. Jesús intercede por nosotros. Jesús es un abogado que tenemos en el cielo para interceder por nosotros ante la ley de Dios, ante el Padre y su ley santa. Vamos a Romanos un momentito, capítulo 8, versículos 33 y 34.
Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Intercede por nosotros, por cada uno de sus hijos. Él es un intercesor que continuamente está ahí para hacer esta labor. Veamos Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para ¿qué? Para interceder por ellos. Está hablando del sacerdocio de Jesús. Jesús es el intercesor que tenemos en el cielo. Ahora veamos también, por favor, vamos a Romanos, capítulo 8, donde estamos, el versículo 26 y 27. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por tanto, aquí vemos al Espíritu Santo también en esa función de intercesor, ¿verdad? Ahora ya vamos a ver un poquito más acerca de esto. Jesús, básicamente, Él es el que está en el cielo para interceder por nosotros ante la ley de Dios. Pero Jesús, el Espíritu Santo, es su mismo Espíritu, ¿verdad? Y por eso hay una actividad conjunta, aún del Padre, ya lo veremos más adelante. Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados en esa provisión que Dios nos ha dado de tener esos dos abogados para defendernos ante Dios y ante los hombres. Volvamos a Juan, por favor. Vamos a ir desarrollando algunas palabras importantes ahí. Primera de Juan, perdón. No el Evangelio de Juan, sino Primera de Juan. Lo hemos leído al principio. Primera de Juan. Capítulo 2, ahí donde hemos leído. Empieza diciendo, hijitos míos. Juan está llamando hijitos. Es una palabra muy cariñosa, ¿verdad? No está diciendo hijos, como una forma un poco más superficial. No, hijitos es un término ahí que nos da una idea de ternura, ¿verdad? De estar muy amoroso hacia esas personas. Por una parte, Juan está hablando él hacia unos destinatarios de su carta, pero a mí me encanta pensar en la paternidad de Dios que se manifiesta a través de su ministro. Entonces, cuando una persona es puesta por Dios para ser una paternidad sobre otros, como puede ser Juan, como apóstol, como puede ser un pastor, un líder, esa paternidad de Dios se está manifestando, esa ternura de Dios, ese amor, ese cariño paternal se está manifestando y se está expresando en ciertas maneras a través de las personas a quien podemos. A Dios no lo puedes abrazar, ¿verdad que no? No llegas al cielo para abrazarlo, ni tampoco tus brazos son tan grandes como para abrazar a Dios. Esa es otra realidad. Pero Dios te abraza, Dios te ama, Dios tiene su cariño hacia ti de una forma muy personal, muy íntima, pero también lo manifiesta a través de personas que Dios ha puesto, que son sus ministros y en las cuales esa paternidad se está también manifestando. Tanto me encanta pensar cómo aquí es, por encima de Juan, es el Padre mismo, es Dios mismo el que está diciendo hijitos. ¿A quiénes? En este caso, a todos sus hijos, a todos nosotros, no solamente a los que directamente
leyeron la carta, sino a todos los que leemos la carta de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios en la cual Dios nos habla, y somos sus hijitos. No habla a gente del mundo, no habla a gente inconversa, habla a personas nacidas de nuevo, con una identidad nueva en Cristo, que ya no tienen una identidad de pecadores, ya no son esas personas extrañas a Dios, destituidas de su gloria, sino como son recibidos por causa de haber creído en Jesucristo, a quien envió a vivir con nosotros, ¿verdad? Pues hijitos, esa paternidad de Dios hablándonos a cada uno pues de una forma muy tierna. Como hemos dicho antes, somos nuevos, somos hijos de Dios, sus hijitos amados, pero estamos en un cuerpo de pecado. Estamos en un cuerpo todavía corrompido y un cuerpo que nos lleva a cometer pecados. No es lo mismo, y esto hay que entenderlo muy bien, no es lo mismo ser un pecador que cometer pecados. Los pecadores, por supuesto, cometen pecados, pero ya no somos pecadores. Cuando tú dices pecador, hace referencia a la identidad de la persona. ¿Entendéis? Nuestra identidad no es de pecadores, nuestra identidad es de santos hijos de Dios. Esto es lo que somos. No somos pecadores, somos hijos de Dios si has nacido de nuevo. Pero los hijos de Dios también pecamos, eso es otra cosa. Y eso es algo que he explicado algunas veces y quiero recalcar una vez más. Cuando tú ves, por ejemplo, a un hermano que ha mentido, pongamos, no le digas, eres un mentiroso, porque estás afectando su identidad. No es lo mismo que seas un mentiroso a que hayas dicho una mentira. Es diferente. Una persona no es electricista por cambiar una bombilla en su casa. ¿Verdad que no? No. Yo cambié una bombilla, se fundió y lo supe hacer, cambié la bombilla y se encendió otra vez. Gloria a Dios. ¿Eso te hace electricista? No. Ahora, un electricista cambia bombillas cada día, seguramente. Y muchas cosas más. Un pecado no puede ser lo que define a una persona como pecadora. Pecadores éramos todos antes de Cristo a nuestras vidas, pero ahora ya no somos pecadores. Lo que pasa es que cometemos pecados. Pero mucho cuidado, nunca digas a un hermano, a alguien, nunca vayas a afectar su identidad en una forma incorrecta. Dile, oye, eso es mentira. Has mentido aquí, pero no digas, eres un mentiroso. Mira, aquí defraudaste, aquí sustrajiste algo que no es tuyo, pero no digas, eres un ladrón. No, has hecho una falta, has cometido algo que no es propio de lo que eres. Corrige eso. ¿Entendéis? Pero cuando tú afectas su identidad, eso es como que lo estás catalogando como algo que no es. Lo que Dios limpió, no lo llamas tú como. Ahora, hay cosas que se tienen que seguir limpiando. Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que os lave los pies. Ya todos estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero vuestros pies tendrán que ser limpiados continuamente, porque los pies se siguen ensuciando por el camino. Es una ilustración de cómo ahí pues la gente se limpiaba y todo, pero iban por los caminos y los pies tienen que lavarse entonces cada día. Así es que tengamos muy claro esto. Hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que pequéis lo que queráis, porque tenemos un abogado muy bueno que nos defenderá de todo. ¿Eso dice? No. Para que no pequéis. ¿Por qué? Porque sois hijitos míos, y mis hijitos no les corresponde pecar. Tienes una identidad que no es propio de lo que eres, que estés pecando. No corresponde a los hijos de Dios seguir pecando, como la gente que está en el mundo sin Dios. Esto os escribo para que no pequéis. Pero ¿qué más? Dice, y si alguno hubiere pecado. Aquí yo me encanta como lo dice un interlineal que he consultado para ver las palabras en su idioma original.
Y dice, y si alguna vez alguien comete un pecado, así lo dice esa versión o ese interlineal. Y si alguna vez alguien comete un pecado, eso significa algo puntual. Eso no significa que pueda ser el pecado algo habitual en nuestra vida, algo cotidiano, algo tan normal. Eso le da un sentido de como una excepción. ¿Entendéis? Si excepcionalmente alguno de vosotros, como hijitos míos, que no os corresponde pecar, que tenéis una identidad que es de seres santos, sois santos, hijos de Dios, pero si alguna vez alguno cae en un pecado, entonces habla de ese abogado que está intercediendo por nosotros para resolver ese pecado. Pero ya veis, la idea no es que podamos estar aquí jugando con el pecado. El pecado considera aquí como algo puntual, algo excepcional, algo que no debe estar presente en la vida cristiana como algo cotidiano, ni mucho menos. Somos de una identidad santa, no somos pecadores, aunque cometemos ciertos pecados por ahí, ¿verdad? Y cada día lo hacemos sin querer, tomados de lo que viene y sabiendo. Eso es lo que hago. Por tanto, si tenemos esa caída, si tenemos esa cosa excepcional, eso que no corresponde a lo que soy, pero lo hice, pues, ¿qué dice el texto? Abogado tenemos, un paráclito tenemos para con el Padre, y su ley santa que condena el pecado. ¿A quién? A Jesucristo. Pero fijaos qué título le da aquí. Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Y hemos hablado mucho de la justicia de Dios en Cristo, ¿verdad? Y espero que hayáis recibido la enseñanza, que hayáis recibido la revelación de lo que es, por lo menos una dosis importante de lo que es la justicia de Dios en Cristo. Volvamos por favor a un pasaje que hemos visto muchas veces, Romanos 3, versículo 26. Romanos 3, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Jesús es el justo. Y aquí Juan, de una manera intencional, por supuesto, la Biblia no tiene ahí errores ni tiene cosa que sea baja, todo es de provecho, cada detalle es importante. Y aquí, al llamarlo Jesucristo el justo, este es nuestro abogado, pues significa lo que está hablando aquí en Romanos. Él es el justo y el que justifica. ¿De qué manera nos defiende Jesús ante la ley de Dios? ¿Cuál es la forma, cuál es la estrategia, cuál es la manera en que ese abogado nos defiende? Intentando convencer al Padre que no fue tan grave, que fue, porque es débil, porque está en su carne. ¿Os parece que Jesús está intercediendo por nosotros de esta manera? Así hacemos nosotros, excusándonos, ¿verdad? Excusándonos en otros. Es que el otro me incitó, es que fue por aquello, es que yo no soy tan culpable, aunque lo he hecho yo, pero es porque se me tentó. No, Jesús no está abogando por nosotros de esta manera. Es justo. Y Él anda en la verdad, no en intentar borrar la verdad de lo que hemos hecho, como aquel abogado, como aquí en este mundo puede la verdad ser burlada, ya hemos visto. No, Él reconoce, dice, Padre, ha pecado. Es verdad que tu hijo ha pecado, pero también es verdad que yo ya pagué el precio por ese pecado. Y aquí te traigo mi sangre, que fue derramada en la cruz, por todos sus pecados, por todos los sabios y por haber y también por esto. Así es como nos defiende Jesús. Porque no hay otra forma de ser defendidos ante la ley de Dios. No hay forma de justificarnos, sino es a través de la muerte del justo, que murió por los injustos. Así Jesús
nos está defendiendo continuamente. Aunque ya somos hijos, aunque ya estamos dentro del reino, pero seguimos fallando a Dios. Jesús sigue estando ahí. Jesús está en el cielo. Jesús está a la lista del poder de Dios. Pero Jesús está también intercediendo continuamente con nosotros ante el Padre. Nosotros somos declarados justos en la conversión, ¿verdad? En ese nuevo nacimiento. Porque Él pagó, el justo pagó por nuestros pecados, por los injustos. Y Él sigue intercediendo con nosotros por esos pecados que seguimos cometiendo. Él asumió el castigo que merecía nuestra injusticia y ese sacrificio sigue vigente y operando para lo que seguimos haciendo y que no es propio ya de lo que somos. Después hay otra palabra ahí interesante en el versículo 2. Como visto que Jesucristo es justo. ¿Y cómo nos justifica? Él nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación. En Romanos 3:25, el versículo anterior, que hemos leído antes, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. A quien Dios puso, hablando de Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Siempre es en la fe, ¿verdad? La fe en Jesús. Pero propiciación dice que es el acto mediante el cual se apacigua o se elimina la ira de Dios por causa de nuestro pecado. O también cómo se obtiene el favor de Dios. Dios es propicio a aquellos que no teníamos la posibilidad de serle agradables. Más bien, Dios estaba airado contra nosotros. Dios se aira contra el pecado, ¿verdad? La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero Jesús fue la propiciación para que esa ira fuera quitada. Ya el pecado fue resuelto, ya hubo sangre inocente derramada por causa del pecado, por lo tanto el pérece quedó liquidado. La ira de Dios quedó apaciguada y el favor de Dios es obtenido por aquellos que éramos los culpables. La propiciación, Jesús es la propiciación por nuestro pecado. Por eso, ya digo, en una forma, eso ocurrió el día que te convertiste en Cristo, el día que naciste de nuevo y viniste a estar en paz con Dios, habiendo sido un enemigo de Dios. Viniste a estar en una forma acepta delante de Dios cuando antes eras totalmente desechado y la ira de Dios estaba sobre ti. Pero, si nosotros siendo hijos también pecamos, puntualmente, ocasionalmente, si también estamos ahí en eso que ya no corresponde a hijos, no es que dejemos de ser hijos, no es que Dios nos diga, pues, ala, deja de ser mi hijo, seguimos siendo sus hijitos. Por eso la carta es a hijitos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando un hijo hace algo contra la ley que le han puesto sus padres? Cuando un hijo desobedece, ¿qué pasa? Y el padre se entera, o la madre. ¿Cómo está la relación entre ellos? ¿Deja de ser hijo? Porque cometió una fechoría en casa. No deja de ser hijo, ni mucho menos. Parece que los padres van a desechar a un hijo por haber roto algo, por haber incumplido una norma. Para nada, ni corazón. Así Dios con nosotros tampoco. Pero ¿cómo está la relación? ¿Está la confianza? ¿Está la armonía? ¿O hay más bien una fisura en esa relación? Así es que nosotros debemos traer a Cristo, traer a nuestro abogado rápidamente cada pecado, cada falta que cometemos contra Dios, para no lastimar nuestra relación con nuestro Padre. Porque Dios quiere una relación fluida, una relación continua, una relación de confianza entre Él y sus hijitos amados. Pero nuestros pecados no resueltos, cuando no venimos a nuestro abogado, cuando eso lo dejamos ahí pendiente, esa relación
aun siendo hijos y siendo Dios nuestro Padre, esa relación está dañada. ¿Cómo es nuestra oración cuando algo por dentro nos dice, tienes culpa, tienes una culpa, hay culpa ahí que no has resuelto? ¿Con qué confianza vienes a Dios a orar? Nos convertimos en religiosos, ¿verdad? Hacemos oraciones porque dijo Dios, ora, pero sabemos que lo que está ahí pendiente no lo hemos resuelto. Dios no quiere eso. Dios quiere que haya libertad ante Él, confianza. Y por eso nos ha provisto ese abogado, a Jesucristo. No solamente el que nos hizo hijos de Dios en su cruz, sino también el que nos mantiene en una relación buena, transparente, de confianza con nuestro Padre. Porque cada día podemos venir a Él, trayéndole nuestro pecado, trayéndole nuestra fechoría que hemos hecho, trayendo a Jesús para que Él se encargue. Pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. No dejemos esos desórdenes, esas cosas que están ahí, no dejemos pendientes, sino resolvámoslo y rápidamente. Dios ha provisto para que lo hagamos, no nos desaprovechemos. Vamos ahora a Mateo capítulo 10 y vamos a ver al segundo abogado que Dios nos ha provisto. Mateo 10, 16 al 20. Mateo 10, 16 al 20. He aquí que os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué habéis o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿De quién está hablando aquí? Jesús. Está hablando de defendernos ante los hombres, ¿verdad? Guardaos de los hombres, porque os entregarán, porque os llevarán a juicio, todo esto. Necesitamos un abogado también aquí en la tierra, que nos defienda ante los hombres. No os preocupéis por lo que tengáis que hablar, no os preocupéis de cómo tengáis que defenderos. ¿Qué significa esto? Yo tengo un abogado preparado para que os defienda. Lucas capítulo 21, versículos 2 al 15. 21, del 2 al 15. Versículo 2 al 15. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernantes por causa de mi nombre. Está hablando de lo mismo, ¿verdad que sí? Y esto será ocasión para dar testimonio, lo mismo. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Lo mismo que hemos visto antes. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Yo os daré palabra. Yo pondré en vuestra boca las palabras porque tengáis que presentar vuestra defensa. Ahora aquí está hablando de esa persecución que vamos a sufrir por ser hijos de Dios. Aquí no está hablando de Dios estar defendiéndonos cuando hagamos alguna cosa mala. Si tú te saltas una ley,
Si tú estás haciendo algo malo, en Romanos 13, el otro día lo vimos, ¿verdad? Los magistrados están ahí, ¿para qué? Pues para castigar al que hace lo malo. Y está ahí de parte de Dios. Si tú eres un ladrón, si tú eres un malhechor, pues no pienses que Dios te va a defender de tus fechorías que hagas en este mundo. Vas a recibir tu castigo. Dios no te deja enterar de esto. Dios te va a defender de aquello por lo cual tú estás sufriendo injustamente, precisamente por ser hijo de Dios y estar siendo rechazado en este mundo. La persecución, ¿verdad?, que arremete contra los hijos de Dios. Por tanto, pórtate bien ante las leyes, haz lo correcto, como vimos el otro día, porque eso es propio también de los hijos de Dios. Pero cuando injustamente te estén acusando, cuando injustamente te estén persiguiendo, cuando tú no has hecho mal, pero te están de alguna forma con mentira, ¿verdad?, con engaño, con falsedad, acusando de cosas, pues por causa de tu fe, por causa de ser un hijo de Dios, ahí Dios nos ha provisto defensa. Yo pondré en vosotros las palabras que nadie podrá resistir ni contradecir, y será ocasión eso para testificar, para que la verdad sea manifestada en medio del mundo de la mentira. Ahora, Jesús está hablando en primera persona. Yo os daré palabras. Eso hay que contrastarlo con Juan, por favor. Capítulo 14. Versículo 23. Juan 14, 23. Dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fijaos que aquí, como os he dicho al principio, Padre, Hijo y Espíritu Santo están involucrados, los tres, la Trinidad. Aquí está hablando, si veis el contexto, del Espíritu Santo, el cual sería enviado. Porque Jesús ascendería al cielo y le dijo, os conviene que yo me vaya, porque entonces es cuando vendrá el Espíritu Santo a vosotros. Y aquí dice que el que le ama, dice, mi Padre le amará, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. Nosotros somos templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, donde Padre e Hijo, por su Espíritu, están habitando en nosotros. Por lo tanto, y veamos otro pasaje más en Juan mismo, capítulo 16, versículos 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, está hablando Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y después dice, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Jesús recibe del Padre, el Espíritu Santo recibe del Hijo Jesús y nos da a nosotros. Por eso ahí dijo Jesús, yo pondré palabras en vosotros, las cuales no podrán resistir. ¿Quién es el abogado que tenemos en la tierra? Es el Espíritu Santo. Amén. Y en Marcos así lo dice, cuando se creen tal y cual, dice, no os preocupéis por lo que tenéis que hablar, porque el Espíritu Santo es lo que habla en vosotros. El Espíritu Santo es el abogado que tenemos en la tierra. Y hay un caso tan impresionante de lo que ocurrió, y es el caso de Esteban. ¿Se acuerdan de Esteban? Es el primer mártir que aparece en la Biblia. Veamos el libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Versículos 8 al 15. Y Esteban, lleno
de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, y de Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Cuando alguien está haciendo la obra de Dios, se levanta una persecución contra él. Y aquí se manifestó de una manera pues tan fuerte, ¿verdad? ¿Qué dice Pedro? Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Le contradecían, le querían anular su labor, ¿verdad?, que estaba haciendo de parte de Dios, pero no podían resistir a su sabiduría. Lo mismo que Jesús, ¿verdad?, que lo querían acusar. Durante esa semana última le enviaban los fariseos, le enviaban los saduceos, le enviaban cada uno y querían tentarle, querían sorprenderle en alguna falta para poder condenarlo. ¿Y qué pasa? Que cuanto más se empeñaba en ello, más ridiculizados quedaban ellos, porque Jesús con sus palabras los estaba sacando a luz su verdad, estaba exhibiendo su pecado, ¿verdad? Y aquí pasa lo mismo, que Esteban, pues con sus palabras, con el espíritu con que hablaba, no lo podían resistir, porque era el Espíritu Santo que hablaba por él, el que ponía la palabra en su boca, la palabra de verdad. Entonces, ¿qué hicieron? No podemos hablar buenas a las malas, como con Jesús. No hay forma de sorprenderle ninguna falta. Entonces habrá que buscar testigos falsos, habrá que recurrir a otras artimañas para poder condenar a este que no queremos y que queremos quitar del medio. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba saturado del Espíritu Santo, hasta tal punto que hasta su rostro resplandecía. Le vieron como el rostro de un ángel. No era hombre, no era palabra de hombre, no eran argumentos de hombre, no era un hombre intentando defenderse con sus palabras, era Dios, era el Espíritu Santo defendiendo y hablando palabras que no podían resistir, ni aún podían resistir los humanos. Así lo estaba defendiendo el Espíritu Santo. Así ese abogado, que con la verdad está confrontando la mentira que hay en este mundo. Capítulo 7, capítulo siguiente, versículos 54 al 60. Acabaron matándole, ¿verdad? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ese abogado que estaba con él, que lo estaba defendiendo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Al otro abogado, ¿verdad? Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, ¿qué hicieron? Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Qué cosa que ocurrió aquí? Daos cuenta de algo. ¿Qué hicieron cuando quisieron matar a Jesús? Lo trajeron ante Pilato, ¿verdad? Pilato le dijo: juzgad vosotros, es cosa de vuestra ley, de vuestras cosas, vuestra religión, vuestras costumbres. Y dice: sí, pero es que a nosotros Roma no nos permite dar muerte. O sea, aunque nuestra ley nos diga: tenéis que matarlo, apedrearlo, hacer lo que sea para matarlo, tenemos que estar sujetos a la ley de Roma.
Y por tanto, si no es una autoridad romana la que autoriza esto, nosotros no tenemos autoridad para poder matar. Y lo queremos matar. A este Jesús, según nuestra ley, entre comillas, ¿verdad? Hay que matarlo. Por tanto, necesitamos que lo autorice ¿quién? Pilato en este caso, ¿no? Aquí ni siquiera fueron. La rabia que tenían contra él, la furia, la cosa que tenían contra Esteban, hizo que se saltasen eso. ¿Se habéis dado cuenta? Directamente fueron y lo apedrearon. A saber en qué problemas se metieron después por esto. Pero es lo que provoca cuando la verdad que está en ti, cuando el Espíritu Santo habla en ti y cómo está confrontando la verdad de Dios en medio de este mundo. Ahora, aquí vemos varias cosas. El Espíritu Santo no defendió a la manera de que lo libró de la condenación que le dieron los hombres. Acabaron matándolo, ¿verdad que sí? Acabaron matándolo. No defendió de esta manera. No siempre el propósito va a ser defendernos, librándonos. Jesús fue defendido, porque muchas veces quisieron matarlo, ¿verdad? Hasta que llegó el momento en que tenía que ser entregado a la muerte. Dios nos va a preservar la vida, nos va a tener aquí vivos y libres o presos o como sea que tengamos que estar para hacer su obra y cumplir su propósito, para ser un testimonio fiel de la verdad en medio de un mundo que está envuelto en oscuridad y en mentira. El día que tengamos que partir, de la forma que debe ser, sea por muerte natural, sea por lo que sea, o sea por la persecución, entonces ahí, bueno, gloria a Dios por ello. Mejor es estar con Cristo, muchísimo mejor, ¿verdad? Pero fijaos en algo. Esteban dice, lleno del Espíritu Santo, Dios lo abierto. Ese abogado no solamente nos está poniendo palabras en nosotros para, de alguna forma, anular, dejar en evidencia la mentira del mundo. También el Espíritu Santo, y esa palabra, paráclitos, también es atribuida al Espíritu Santo, es nuestro consolador. Es el que estuvo sosteniendo a Esteban, dándole la fuerza necesaria, como Jesús también tuvo que ser fortalecido, y en Getsemaní, en esa oración, obtuvo esa provisión de parte del Padre para soportar la cruz. Así también Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio el cielo abierto, vio a Jesús, y yo creo que en las piedras las sentía. Él era más grande de lo que le estaba viendo. Amén. Él nos sostiene. Él nos da las fuerzas para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar. Porque Él es fiel. Porque Jesús dijo, no os dejaré ni un solo momento mientras dure este siglo malo. Mientras estéis en este mundo. Por tanto, hermanos, tenemos dos abogados que Dios nos ha provisto. Uno que nos defiende ante la ley justa de Dios por todas nuestras injusticias, y otro que nos defiende ante las leyes injustas del mundo, pero que arremete contra los hijos de Dios. Y están ahí a nuestra disposición. Tengámoslo en cuenta y demos gracias a Dios por ellos. Y acudamos a ellos porque los necesitamos cada día. Respecto al cielo y respecto a la tierra. Vamos a levantarnos, vamos a aquí a orar para terminar.